Muy bien, entonces empezamos la clase del día de hoy. Enfoque del paciente por problemas y principales síndromes reumatológicos. Soy el doctor Alfaro del Hospital Almenara Irigoyen, soy médico reumatólogo. Eh, es importante eh, hacer este análisis porque nos va a permitir enfocar apropiadamente el problema o los problemas que tenga el paciente o la paciente y actuar de acuerdo al análisis que nosotros hagamos del caso. Esta evaluación del paciente por problemas eh, es, como vuelvo a repetir, pues muy importante para efectos de que ustedes enfoquen apropiadamente un determinado caso. Esta revisión que voy a hacer ahora está basada principalmente en un artículo publicado por un amigo de promoción de la universidad, el doctor Julio Muñoz, que es médico internista, que trabaja en el Hospital Daniel Carrión. Entonces, primero el concepto, ¿no? ¿Qué cosa es esto del enfoque basado en problemas? Y voy a pasar a leer de manera literal uno de los párrafos de este trabajo, de este artículo que he mencionado. Dice, cuando el estudiante y el médico Nobel comprenden esta tónica metodológica, comienzan a vivenciar de modo diferente las inquietudes del hombre enfermo. Toman conciencia de la necesidad de cambiar sus métodos en el enfoque diagnóstico y aún de la educación médica, ¿no? Ese punto me parece muy importante porque justamente digamos, los casos más difíciles son los cuales nos va a permitir llegar con mayor precisión a definir un diagnóstico. Y obviamente esto influye también pues, en la educación médica. Yo nunca he recibido una clase al respecto eh, y espero que esta clase de hoy vaya a ser útil para toda su carrera. Entonces dice, el acto médico aparece así como un proceso integrado por una serie de pasos sucesivos que corresponden a la secuencia seguida por el método científico. La identificación de problemas de salud le permite al médico seguir un camino de razonamiento y buscar de manera ordenada la información teórica necesaria para resolver el diagnóstico y actuar en consecuencia. O sea, usar la información teórica publicada en la literatura, en las revistas, pero usar la información teórica de mayor nivel, ¿no? Metaanálisis, estudios controlados, ¿no? Y no basarnos pues en lo que diga solamente pues la experiencia, que si bien es válida, seguramente, pero esto es una de las partes importantes de lo que es la medicina basada en evidencias. Y deberíamos de actuar en consecuencia con respecto pues al análisis que hemos realizado del caso, porque no tiene ningún sentido llegar a una determinada conclusión y pues hacer, digamos, una conducta, digamos, de procedimientos o una conducta terapéutica no acorde a lo que estamos pensando. Entonces, ¿cómo podemos clasificar a estos problemas? Los problemas pueden ser síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, signos, como ictericia de escleras, un síndrome, por ejemplo, insuficiencia cardíaca,
exámenes auxiliares anormales, por ejemplo, de laboratorio, exámenes de imágenes, como por ejemplo una velocidad de cementación elevada o un nódulo pulmonar, enfermedades como diabetes mellitus, por ejemplo, y otros como por ejemplo problemas sociales, problemas psicológicos e incluso una historia clínica incompleta puede ser, a la final es un problema, porque obviamente si no tenemos la información suficiente para poder hacer un análisis, pues obviamente no vamos a poder llegar a una conclusión correcta. Y dice una premisa fundamental en la elaboración de una lista de problemas es llevar cada problema al nivel más alto de resolución diagnóstica, con la evidencia disponible en un momento dado, agrupadas en lo posible en síndromes, y si esto no es posible, seleccionar un grupo de problemas guía para ir sustituyendo por un diagnóstico etiológico cuando este haya sido confirmado. Entonces, los problemas mencionados anteriormente, debemos en lo posible usar síndromes. Si no es posible, pues usar síntomas, signos e ir, como dice en esta frase, seleccionar un grupo de problemas guías. Si un paciente tiene, por ejemplo, 7, 8 problemas, usar 2 o 3 y después ir explicando digamos, el caso, y ese caso nos debería explicar todos los problemas que tiene el paciente, o por lo menos la mayoría. ¿Ok? Entonces, tratemos siempre de dar un nombre correcto a los problemas. ¿Ok? Ese es también una premisa, un punto muy importante. Muy bien. ¿Cuáles son los principales síntomas de un paciente reumático? Es evidente que el dolor es una de las características más importantes de los síntomas pues, de patología musculoesquelética, e inclusive también las patologías autoinmunes sistémicas. Entonces, evaluación del dolor es pues súper importante y es fundamental definir claramente qué cosa es agudo, qué cosa es crónico, el patrón de dolor, si este es mecánico o es inflamatorio, o si este dolor es localizado o es generalizado. La rigidez articular es también una característica importante dentro de las manifestaciones clínicas de pacientes reumáticos, y usualmente la rigidez va a presentarse después de un periodo de tiempo en el cual la movilidad de las articulaciones pues está limitada usualmente por el sueño, o sea, es usualmente más frecuente que la rigidez ocurra pues en el momento, en la mañana al despertarse. Entonces, muy importante preguntarle al paciente, señor, señora, ¿usted siente sus articulaciones que están rígidas o, como se expresan también los pacientes, están duras? Algunos pacientes refieren esta sensación de rigidez como adormecimiento, ¿no? Ese es un punto también importante. Tenemos que saber interpretar adecuadamente lo que nos refiere el paciente. Para algunos pacientes, el término adormecimiento se referirá a las parestesias, otro se referirá a disestesias, otro paciente referirá que el adormecimiento se refiere a la rigidez matutina, ¿no? A rigidez articular, ¿no? O otros refieren a sensación de hinchazón articular, ¿no? Entonces, es importante también saber interpretar qué es lo que nos dice el paciente.
¿no? Si el paciente, por ejemplo, le dice, doctor, tengo dolor en la cadera, uno como médico diría, pues bueno, le está doliendo la articulación coxofemoral, pero usualmente los pacientes refieren a la cadera a la zona más bien lumbar. Entonces, esos aspectos también debemos de considerarlos. Muy bien, entonces, los pacientes reumáticos, obviamente, uno de los síntomas más importantes y principales es dolor, que podemos definir si es agudo o es crónico. Dolor crónico usualmente es de una duración de más de 3 meses. Mecánico o inflamatorio, la diferencia fundamental está en cuanto a si el dolor empeora o no con la actividad física. Si el dolor empeora con la actividad física, estaremos hablando de un mecánico. Y si el dolor en el tipo inflamatorio no se modifica eh, con el reposo y puede mejorar inclusive con la actividad física. Muy bien. El tiempo de rigidez matutina es también importante porque nos va a ayudar a diferenciar de una patología inflamatoria de una patología mecánica o no inflamatoria. Entonces, para efectos de tiempo, 30 minutos o más de rigidez matutina, ya sea, si hablamos del esqueleto axial o de articulaciones periféricas, 30 minutos o más está orientándonos a un dolor de tipo, a una patología inflamatoria. Y si esa rigidez es de menos de 30 minutos, estaríamos pensando pues en una patología degenerativa. La tumefacción o el edema también puede ser localizado o generalizado. Las deformidades ya son las consecuencias de las lesiones articulares y estas deformidades pueden ser articulares o extraarticulares. Por ejemplo, un ejemplo de deformidad extraarticular es cuando hay una tumefacción de la bursa olecraniana, ¿no? O la presencia de un quiste sinovial a nivel del dorso de la muñeca, en lo que se refiere al ganglión. Y las deformidades articulares, pues, expresados en alteraciones del alineamiento, como por ejemplo en la artritis reumatoide, cuando hay la desviación cubital de manos. La debilidad es también una de las características que se presentan en pacientes reumáticos y hay que definir si esta debilidad es proximal o es distal. La fatiga o cansancio, si es permanente o es intermitente. Limitación de movimiento. Las manifestaciones cutáneas son parte importante de patologías reumáticas autoinmunes sistémicas y dentro de ellas, ¿no? Eritemas y la fotosensibilidad que implica la aparición de lesiones cutáneas por periodos cortos de exposición a radiación solar. Los síntomas inespecíficos son también una característica muy importante de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Fiebre, baja de peso, hiporexia, artralgias, mialgias son manifestaciones frecuentes de enfermedades autoinmunes sistémicas. El lupus, vasculitis sistémicas, inclusive hasta la misma artritis reumatoide, si bien en menor grado puede producir fiebre, pero también puede presentar este tipo de manifestaciones. Síndrome de Sjögren también es otro ejemplo de manifestaciones inespecíficas o manifestaciones generales, como queramos llamarlo, en este tipo de pacientes.
Muy bien. Entonces hay una serie de manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes. Sin duda la cabeza del dolor, pero también siempre preguntar por rigidez articular, sobre todo matutina, y cuánto tiempo tienen esta sensación. Entonces le preguntan al paciente, en la mañana siente que sus articulaciones están duras, que tiene dificultad para mover las articulaciones. Si le dice sí, le dice cuánto tiempo después de que usted se despierta, ya usted se siente mejor y ya puede movilizar mejor las articulaciones. Entonces ese es el tiempo en el que van a considerar para efectos de la rigidez matutina. ¿Ok? La lumbalgia es un síntoma extremadamente frecuente. De hecho, se dice que el 100% de personas vamos a sentir dolor lumbar en algún momento de nuestra vida. Entonces, es importante reconocer, ¿no? Y definir y clasificar apropiadamente esta manifestación clínica para poder dar un enfoque terapéutico apropiado. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuánto tiempo tiene el dolor lumbar, ¿ok? Para poder decir, ¿es agudo, es subagudo o es crónico? ¿No? Habíamos mencionado en el slide anterior que dolor crónico se define por un tiempo de dolor mayor de 12 semanas. Entonces, esto también va incluido en esta definición, ¿no? O sea, dolor lumbar mayor de 12 semanas. Y agudo es menor o igual a 6 semanas. Hay que tener presente que las definiciones de agudo o crónico van a depender de cada patología. O sea, no siempre una manifestación clínica aguda va a ser de 6 semanas, ¿no? O el dolor crónico o otra manifestación crónica no necesariamente va a ser mayor de 12 semanas. Entonces, cada patología tiene su propia definición de agudeza y de cronicidad. Entonces, habíamos mencionado de que la lumbalgia crónica, o sea, una lumbalgia de más de 3 meses, debemos de clasificar en tipo mecánico o inflamatorio. Muy bien. La lumbalgia mecánica empeora con la actividad física y mejora con el reposo. En la lumbalgia inflamatoria, el dolor no mejora con el reposo y más bien mejora con la actividad física. Tiempo de rigidez matutina axial, más de 30 minutos. Y esto se presenta de manera característica en personas jóvenes, menor de 40 años. Y adicionalmente, una manifestación importante que es el dolor nocturno, referido como la presencia o la aparición de dolor en la zona lumbar a partir de las 2 de la mañana. O sea, la segunda mitad del sueño. Todo dolor nocturno va a ser definitivamente un dolor importante y nos debe hacer sospechar de una patología orgánica. Entonces, háganle siempre caso a este dolor nocturno. Paren sus orejas porque lo más probable que los síntomas que está refiriendo el paciente tenga que ver con una patología significativa. Otra cosa más, no debemos de poner nombres y catalogar un determinado problema de manera
inapropiada. Este slide en el cual estoy poniendo de que no existe el síndrome doloroso articular es para que ustedes, si alguna vez lo usaron, no lo vuelvan a usar nunca más. ¿Ok? No existe, no existe ese síndrome. ¿Ok? Las personas que tienen eh, una patología articular de tipo inflamatorio, por ejemplo, debemos de clasificarlo por el número de articulaciones y por el tiempo de enfermedad. Al hablar de síndrome doloroso articular, solamente nos estamos refiriendo, pues, una persona que tiene artralgia, es dolor articular. Y eso no nos dice absolutamente nada. No nos dice absolutamente nada. Es como decir síndrome doloroso abdominal también. ¿Qué cosa implica tener un síndrome doloroso abdominal? ¿Que le duele el abdomen? ¿Y qué más? No nos orienta absolutamente a nada. ¿Ok? Entonces, no usemos este término de ninguna manera. Como ya todos saben, las características de un proceso inflamatorio es calor, o sea, aumento de temperatura, tumor, o sea, aumento de volumen, rubor, o sea, eritema, y dolor, ¿no? Entonces, en un proceso inflamatorio como una artritis, pueden haber varias de estas características. Hay que tener presente que el eritema, el rubor, está presente fundamentalmente en dos tipos de entidades cuando hay compromiso articular. Uno es la artritis por microcristales, en especial la gota, y el otro es la artritis séptica. Entonces, todo paciente que tenga características inflamatorias y que incluyan eritema de la zona afectada, debemos de descartar artritis séptica hasta que demostremos lo contrario. ¿Ok? Entonces, porque son dos entidades fundamentalmente, como digo, que nos da eritema articular. Artritis por microcristales, como la gota, por ejemplo, y artritis séptica. Muy bien. Entonces, si un paciente tiene tumefacción articular, ¿no? Debemos de definir cuántas articulaciones están afectadas y desde cuándo tiene las manifestaciones clínicas. ¿Ok? Entonces, un paciente, por número de articulaciones, cuando hay compromiso inflamatorio articular, obviamente una monoartritis es cuando hay una sola articulación afectada, oligoartritis cuando hay 2 a 4 articulaciones y poliartritis cuando hay 5 o más articulaciones. Por ahí hay algún artículo que dice que es 4 o más una poliartritis, pero el consenso es prácticamente en todo el mundo, ¿no? Que la poliartritis se refiere a afección inflamatoria de 5 o más articulaciones. ¿Ok? Y esta tiene que ser nuestra definición. Ahora, la monoartritis, oligoartritis o poliartritis, tenemos que ponerle un apellido. ¿Ok? Esos son los nombres y tenemos que poner un apellido. Y el apellido puede ser aguda o crónica, según tiempo de enfermedad. Es aguda
una artritis, ya sea mono, oligo o poliarticular, de menos de 2 semanas, vamos a definirla como aguda, y crónica cuando tiene un tiempo de enfermedad de 6 o más semanas. ¿Ok? A diferencia de la lumbalgia crónica, que era de más de 12 semanas, para hablar de artritis crónica es 6 mayor o igual a 6 semanas. Algunos autores dicen 4 semanas, pero en general, de manera similar al concepto anterior, eh, el consenso general nos dice que para definir como una artritis crónica, ya sea mono, oligo o poliarticular, debe ser de 6 semanas o más. Entonces, si ponemos, si tenemos un paciente que tiene una tumefacción articular de rodilla y solamente la rodilla derecha, entonces estamos hablando de una monoartritis, pero tenemos que identificar el tiempo que tiene el problema. ¿Ok? Entonces, nombres y apellidos. Monoartritis aguda, monoartritis crónica, oligoartritis aguda, oligoartritis crónica, poliartritis aguda y poliartritis crónica. ¿Ok? Poner nombres y apellidos. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de una monoartritis aguda? Estas tres. Artritis séptica, artritis por microcristales y artritis reactiva. Siempre sospechar artritis séptica en personas que tienen algún estado de inmunodeficiencia, ya sea por enfermedad o por medicamentos. Y la artritis por microcristales es una de las manifestaciones también más frecuentes de una monoartritis aguda. La artritis reactiva es una tercera opción, especialmente para personas jóvenes y sobre todo varones. Entonces, ¿y por qué es importante hacer poner el nombre apropiado al problema? Porque esto justamente nos permite plantear diagnósticos. Si planteamos correctamente un problema, entonces vamos a poder definir más claramente qué enfermedad tiene el paciente. Si, por ejemplo, tenemos un paciente que refiere dolor en ambas rodillas y de acuerdo a nosotros, al evaluar, encontramos que solamente una de las articulaciones está afectada, ¿no? Está con líquido intraarticular, aumento de temperatura, dolor a la movilización, a la palpación. Entonces, y tiene 1 semana de enfermedad. Entonces, ahí tendríamos que decir que es una monoartritis aguda. Pero supongamos que el paciente es similar, pero con más de 6 semanas, entonces diremos que tiene una monoartritis crónica. Y como vamos a ver en un momento, las causas son totalmente distintas. Para una monoartritis aguda, ya habíamos mencionado, artritis séptica, artritis por microcristales, artritis reactiva, y para una monoartritis crónica, las causas son distintas. Tuberculosis y artritis reumatoide. Causas de poliartritis aguda. Una de las más frecuentes, artritis reactiva viral. Diferentes virus pueden condicionar este tipo de problemas. Por ejemplo, una artritis reactiva viral, artritis gonocócica, endocarditis bacteriana, fiebre reumática. La misma artritis reumatoide, si bien por definición debe ser una artritis crónica, sin embargo, en fases iniciales de enfermedad, pues sí podemos tener este tipo de casos.
El lupus eritematoso sistémico también nos puede dar una poliartritis aguda, entre otras enfermedades. ¿Cuáles son las causas de una poliartritis crónica? La artritis reumatoide, otras enfermedades difusas, tejido conectivo como lupus, síndrome de Sjögren, artritis por microcristales, tanto la artritis por microcristales de pirofosfato cálcico como la misma gota en sí, sobre todo eh, asociadas a presencia de tofos. O sea, las gotas tofáceas crónicas pueden tener con más frecuencia, ¿no?, compromiso poliarticular crónico. Y la artritis psoriásica de la misma manera, ¿no? Puede producir también poliartritis crónica. Pero la artritis psoriásica puede tener otras formas también de presentación. Entonces, como ustedes ven, es fundamental poder diferenciar y poner el nombre correcto al problema, porque las causas, ¿no?, relacionadas a ese problema son distintas. ¿Ok? Entonces, ese es un punto, entonces, crucial, dar el nombre apropiado al problema. El síndrome de pulmón-riñón es una manifestación clínica importante de enfermedades autoinmunes sistémicas, especialmente el lupus eritematoso sistémico y vasculitis sistémicas asociadas a ANCA, en especial polangitis microscópica, ¿no? Y la granulomatosis con polangeitis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de pulmón-riñón? Uno, hemorragia alveolar, o sea, ocurre hemoptisis, hay infiltrado alveolar difuso en imágenes y una disminución y caída brusca de hemoglobina, sin una evidencia clara de sangrado. Y la otra manifestación clínica asociada al síndrome de pulmón-riñón, aparte de hemorragia alveolar, es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, definida como un deterioro de la función renal de más del 50%, disminución de depuración de creatinina en menos de 3 meses. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ok, entonces vamos a ir a unos ejemplos. Entonces, primero, agrupar los problemas en lo posible por síndromes, si no es posible, síntomas, signos, pruebas de laboratorio, escoger, si es que tenemos varios problemas, los problemas que a nosotros nos parezcan más importantes para poder hacer un análisis, una disquisición, tomar dos o tres de los problemas y empezar a buscar qué es lo que nos va explicando o cuáles son las posibilidades, digamos, diagnósticas de un determinado problema. Muy bien, entonces vamos a ir a un ejemplo. Dice, mujer de 75 años que ingresa procedente del servicio de urgencias por dolor en rodilla derecha de carácter agudo de 24 horas de evolución. Antecedentes personales de esta paciente: ama de casa, reside en el campo, viuda de hace 2 años, tiene 3 hijos. Antecedente importante: hipertensión de larga evolución en tratamiento farmacológico. No tiene antecedente de diabetes mellitus, ni de dislipidemia, no antecedente de hiperuricemia, ni alergias. No ha sido sometida a intervenciones quirúrgicas y su tratamiento habitual es
toma de nifedipino, quinapril, furosemida y digoxina. Entonces, acá tenemos antecedentes importantes, ¿no?, que debemos de considerar. El antecedente más importante, sin duda, es la hipertensión arterial. Esta paciente, adicionalmente, es una persona de la tercera edad. Entonces, ese aspecto también, sin duda, es importante. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una persona de tercera edad que viene por un cuadro de dolor de rodilla derecha de 24 horas de evolución, bajo el fondo de una hipertensión de larga data y que recibe tratamiento antihipertensivo, pero vemos también que usa digoxina. La digoxina no es, pues, un medicamento que se usa para hipertensión, sino más bien para insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando en esta paciente. Entonces dice, encontrándose previamente asintomática, la tarde del día anterior a su ingreso, comienza con molestias en rodilla derecha sin hipotencia funcional. Al día siguiente, al levantarse por la mañana, refiere un dolor severo en la rodilla con hipotencia funcional, aumento de volumen, calor local y fiebre. Y la fiebre de hasta 38 grados centígrados. Y esa es la razón por la cual acude a emergencia, ¿no? Comienza a presentar dolor de rodilla derecha el día anterior al ingreso y a la mañana siguiente, fiebre, dolor intenso e impotencia funcional. La paciente no refería traumatismos previos y no había habido presencia de episodios similares. Vemos que la presión arterial sistólica está en el límite superior, 70, la frecuencia cardíaca está bien, la temperatura al momento de la evaluación está dentro de los normales, cardiovascular nada que llame la atención, la piel tampoco, cabeza y cuello, tórax y abdomen sin alteraciones, y en extremidades no había edemas de miembros inferiores, ni signo de trombosis venosa, y el examen nos indica de que la paciente está con aumento de volumen del líquido en la rodilla. Dice que está caliente, o sea, hay aumento de temperatura y con tumefacción, con signo del témpano en dos cruces. Muy bien, entonces, hasta este momento lo que tenemos claro es que es una mujer de tercera edad con antecedentes de hipertensión que presenta un cuadro de dolor agudo con aumento de volumen de la rodilla derecha de 24 horas de evolución asociado a una fiebre de 38 grados centígrados. El examen físico, lo que ya les mencioné, lo significativo, una presión sistólica levemente incrementada y con una evidente afección inflamatoria de la rodilla derecha, expresada en signo del témpano, el aumento de temperatura y obviamente dolor a la palpación. La movilidad estaba disminuida. Entonces, esta paciente, ¿qué problemas tenemos? Hipertensión arterial, fiebre de 38 grados y una monoartritis aguda de rodilla derecha. Habíamos mencionado que en una monoartritis aguda tenemos fundamentalmente tres opciones.
La tercera va más para pacientes jóvenes. Nuestra paciente del problema es una persona de 75 años, por lo tanto la artritis reactiva nos queda como una posibilidad alejada. La otra opción, o las otras dos opciones que son las más probables, son la artritis séptica y artritis por microcristales. Entonces, tenemos una monoartritis aguda con fiebre. Nuestra primera opción, evidentemente, tendría que ser una artritis séptica. Entonces, teniendo en cuenta que nuestras dos opciones son, y de hecho a la cabeza, artritis séptica, y la otra opción es artritis por microcristales, hay que tener presente, hay que tener presente que los pacientes adultos mayores pueden no hacer fiebre a pesar de tener un proceso infeccioso, y adicionalmente hay que tener presente que los pacientes que hacen cuadros de artritis por microcristales, especialmente los pacientes con gota, pueden hacer fiebres de bajo grado. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta que nuestras opciones son artritis séptica y artritis por microcristales, tenemos que actuar en consecuencia. ¿Qué debemos de hacer? Si estamos sospechando de una artritis séptica, pues pedir un hemograma, pedir hemocultivo, realizar artrocentesis de la rodilla para hacer recuento celular, bioquímica, estudio de cristales y cultivo, evidentemente, de líquido sinovial. La radiografía de rodillas es importante de todas maneras para tener un basal, ¿no? Porque usualmente pues no esperaremos ningún tipo de lesión con tan poco tiempo de evolución. Los reactantes de fase aguda están dentro de valores normal, perdón, la velocidad de cementación en proteína C reactiva deben ser parte también de la evaluación del plan de este paciente, justamente porque si sospechamos de artritis séptica, esperamos que estos reactantes estén elevados. Muy bien, entonces se le toma los exámenes y se reciben los resultados. Primero, en el hemograma, llama la atención que hay una leucocitosis con valores de hemoglobina y de hematócrito dentro de lo normal. La glucosa en sangre está en 111 miligramos por decilitro, está en el límite superior normal. La función renal no está muy bien, tiene una creatinina de 1,4 y la proteína C reactiva está ligeramente aumentada. El punto de corte usual es 5 miligramos por litro y la paciente tiene pues 11,2. Sodio y potasio normales. Entonces, en este caso tenemos pues una paciente con antecedente de hipertensión que tiene un cuadro febril de hasta 38 grados centígrados con un cuadro de una tumefacción articular de 24 horas de evolución, por lo tanto catalogada como una monoartritis aguda, y en las pruebas de laboratorio vemos que hay leucocitosis, PCR elevada y retención nitrogenada. Ok, entonces la leucocitosis nos está orientando hacia un cuadro infeccioso y la PCR elevada también de la misma manera. Este hallazgo de creatinina elevada nos debe obligar también, de hecho, a hacer una evaluación de la función renal un poco más específica, ayudándonos pues de el nefrólogo. Muy bien. ¿Qué otras pruebas se le hicieron a esta paciente?
se le hizo artrocentesis y se encontró 82 miligramos por decilitro, ¿no? Acordemos que estaba en 111 a nivel sanguíneo y el recuento celular en el líquido sinovial está en 58.000 células y el microscopio de luz polarizada y el microscopio electrónico no se observaba presencia de cristales. Muy bien, entonces, estos datos que nos están dando adicionalmente nos refuerzan la posibilidad de que esto sea pues una artritis séptica. El recuento celular es alto, ¿no? Recordemos que en cuanto al recuento del líquido sinovial, usualmente los leucocitos están más de 50.000, pero hay que tener presente de que hay patologías no infecciosas, como la gota, por ejemplo, inclusive también la artritis psoriásica, en el cual el recuento celular no es tan alto. O sea, pudiera también haber la posibilidad de que esto sea todavía una artritis por microcristales, ¿no? Porque para que podamos estar más seguros de que esto es, digamos, una infección, el recuento celular debería ser de más de 100.000. La ausencia de identificación de cristales en el microscopio de luz polarizada nos aleja la posibilidad, de hecho, pues, de una artritis por cristales. Sin embargo, no nos descarta completamente esa opción. Pero los datos nos están sugiriendo de que esto es una artritis séptica. Entonces, teniendo en cuenta de que tenemos un recuento celular alto, teniendo en cuenta de que la presencia no se encontró hallazgo de cristales, entonces nuestra primera presunción es una artritis séptica de rodilla derecha asociada a una retención nitrogenada y, bueno, como tercer aspecto, pues lo de la hipertensión. Entonces, ya se tomó el hemocultivo, ya se tomó el cultivo del líquido sinovial y entonces tenemos, como dice la primera parte de esta charla, ¿no? Actuar en consecuencia de lo que estamos planteando. Si estamos planteando que esta es una artritis séptica, ya tomamos como medidas la toma de muestra de líquido sinovial para cultivo y el hemocultivo y debemos de empezar una terapia antibiótica empírica. ¿Okay? Debemos de cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Dentro de los gram positivos, el germen más frecuentemente afectado o que se compromete en este tipo de entidad es el estafilococo aureus. Entonces debemos de cubrir tratamiento antibiótico basado en eso. Pero hay que esperar de todas maneras el resultado de cultivo, el líquido sinovial y el hemocultivo también, de hecho, para precisar una terapia antibiótica definitiva según un antibiograma. ¿Okay? Adicionalmente, tenemos una paciente hipertensa que está con retención nitrogenada. Es posible que esta paciente pues esté haciendo daño renal por hipertensión, ¿no? Esté haciendo una nefropatía hipertensiva. Entonces, debemos hacer una depuración de creatinina y adicionalmente una ecografía renal. Entonces, el resultado de la artrocentesis mostró, ¿no?, que justamente se aisló un estafilococo aureus meticilino sensible
y nuevamente pues se hace estudio del líquido sinovial, incluyendo microscopía electrónica, y se descarta definitivamente presencia de cristales. Entonces, al tener el cultivo ya positivo, el diagnóstico está ya totalmente confirmado. Entonces, el diagnóstico final, por lo tanto, de esta paciente es una artritis séptica de rodilla derecha por estafilococo aureus. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre cómo hemos ido por pasos para definir el diagnóstico? Está claro, doctor. Está claro, perfecto. Listo. Muy bien, entonces nos tomamos unos 3 minutitos de receso. Son perdón, 3:33. A las 3:36 nos reencontramos nuevamente. 3 minutitos de receso. Doctor, buenas tardes. Voy a ir enviando el link de asistencia. Muy bien, entonces continuamos con la clase. Entonces, la idea de esta evaluación por problemas implica también tener presente que debemos de plantear diagnósticos diferenciales. Si bien podemos plantear un solo diagnóstico, eso no es muy apropiado porque hay casos en los cuales aparentemente tenemos un diagnóstico claro y a las finales resulta que es otro el diagnóstico. Entonces, primero, plantear apropiadamente los problemas, darles el nombre correcto a los problemas, nombres y apellidos, y luego hacer el plan de trabajo respectivo. Muy bien, entonces vamos al siguiente caso. Es una mujer joven que inicia su enfermedad en julio del 2020. Julio del 2020 inicia con disnea a moderados esfuerzos, artralgias en manos y rodillas asociadas a aumento de volumen.
por lo cual se automedica con naproxeno con mejoría parcial. Y además nota placas eritematosas redondeadas en la frente, puente nasal y en orejas. En agosto de ese mismo año, o sea, un mes después del inicio de la enfermedad, del dolor articular y la disnea, dice, la disnea persiste y estas placas eritematosas aparecen también a nivel del cuello, tórax y abdomen. 2 meses después del inicio de la enfermedad, presenta caída de cabello y baja de peso no cuantificada. 3 meses después del inicio de la enfermedad, la paciente empeora la disnea, esta llega a pequeños esfuerzos, acude a un médico particular y en la radiografía de tórax se encuentra un derrame pleural derecho. O sea, de hecho ya desde septiembre ya había una evidencia de derrame pleural. Entonces, el 3 de noviembre, la paciente ingresa por emergencia al Hospital Almenara, en mal estado general, taquicárdica, las lesiones descritas, lesiones eritematoidescamativas y anulares en cara anterior de tórax, lesiones pápulo-eritematosas en frente, rash malar, alopecia difusa, con murmullo vesicular abolido en todo el hemitórax derecho, sinovitis de interfalangias proximales y metacarpofalángicas en ambas manos, con dolor a la palpación. Recuento articular de dolorosas, 12 de 28 y tumefactas, 10 de 28 articulaciones. Entonces, acá podemos estar hablando de una paciente que comienza a presentar dolor articular desde julio del 2020, es vista en el mes de noviembre en el hospital, se encuentra más de 4 articulaciones tumefactas, por lo tanto estamos hablando de una poliartritis. Y teniendo en cuenta el tiempo de enfermedad, más de 6 semanas, entonces estamos hablando de una poliartritis crónica, ¿ok? Entre otros problemas. Entonces, tenemos que ir dando los nombres apropiados a los problemas. Entonces, se le hizo exámenes al momento del ingreso, la hemoglobina estaba bien, las plaquetas estaban disminuidas, lo normal es de 150.000 a 350.000, y vemos, por lo tanto, pues que hay una plaquetopenia moderada. Los leucocitos totales están normales, los linfocitos totales absolutos están normales, la proteína C reactiva está incrementada, función renal normal, deshidrogenasa láctica normal, fosfatasa alcalina incrementada, valores normales más de hasta 120, gamma glutamina también incrementada, lo normal está alrededor de 60, tiene un poco más del doble, la TGO normal en 41, pero la TGP normal, lo normal está 50, ligeramente elevada. Albúmina normal, se pide BK en esputos, los cuales son negativos, y la tomografía nos muestra lo que ya se había visto en el examen físico, pues no, de que había abolición del murmullo vesicular en todo el hemitórax derecho, y la tomografía nos muestra pues que hay un derrame pleural derecho masivo. Entonces, ya hemos visto, hay un dolor poliarticular de 4 meses de evolución, con tumefacción articular, por lo tanto, ya hemos mencionado, hay una poliartritis crónica. Habíamos visto también que había un eritema facial y a nivel de tórax, placas eritematoidescamativas y algunas lesiones de tipo anular, como estas de acá, alopecia difusa,
Hay una disnea progresiva que empezó en el mes de julio, pero progresó a pequeños esfuerzos hacia el mes de octubre. Y esto secundario pues a un derrame pleural masivo. Taquicardia, plaquetopenia moderada y tenía un PCR elevado. Entonces vemos que hay varios problemas que presenta la paciente y que tenemos que ir agrupándolos. Entonces, ya hemos mencionado, tenemos como un cuadro, uno de los problemas, una poliartritis crónica, caracterizado por dolor poliarticular mayor de 6 semanas y artritis de más de 4 articulaciones. O sea, tenía 10 articulaciones tumefactas y por lo tanto es una poliartritis. Presenta esta paciente rash malar con eritema facial inflamatorio que respeta surco nasogeniano. Tenía placas eritematoidescamativas, pero también tenía placas de tipo anular, como fueron mencionadas, alopecia, derrame pleural derecho masivo, plaquetopenia moderada y PCR elevado. ¿Ok? Entonces, qué cosa debemos de hacer cuando hay ya varios problemas? Debemos de tomar eh, alguno de ellos que nos parezca el más importante. Alguno podrá decir, bueno, la poliartritis crónica es mi primera opción y con eso voy evaluando otras opciones, otras posibilidades y voy explicando los otros problemas, o puedo hacer una combinación, ¿no? Y puedo tomar 2 o 3 de estas opciones. Entonces, escogemos 2 o 3 problemas principales. Sin duda, la poliartritis crónica es un aspecto importante. Rash malar, el derrame pleural, sin duda también es un aspecto importante. La plaquetopenia también es un aspecto importante. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, con derrame pleural, podemos empezar con poliartritis, planteando qué opciones diagnósticas nos pueden, digamos, explicar, ¿no? O cuáles son las causas de poliartritis crónica, cuáles son las causas de derrame pleural masivo unilateral. Entonces, por ejemplo, si empezamos con poliartritis crónica, ¿qué causas tenemos? ¿Cuáles son las más frecuentes? Artritis por microcristales, tanto eh, gotatofasia crónica, como la artritis por microcristales de pirofosfato. La artritis psoriásica nos puede dar poliartritis crónica. Artritis reumatoide, la misma, evidentemente. Lupus, síndrome de Sjögren y algunas neoplasias, sobre todo los linfomas. Podemos plantear otras opciones también diagnósticas o como causa de poliartritis crónica, definitivamente que sí. Por ejemplo, artritis, hay algunas artritis virales, sobre todo parvovirus de 19, que nos pueden dar también una poliartritis crónica. Entonces, vamos viendo que hay varias opciones de poliartritis, de causas de poliartritis crónica y tenemos que ir viendo qué otras manifestaciones dentro de estas causas que hemos evaluado que nos pueden producir el resto de síntomas. Entonces, el siguiente problema sería la serositis pleural. Una artritis por microcristales de ninguna manera nos produce una serositis pleural.
Por lo tanto, esta opción pues nos queda definitivamente eliminada. La artritis reumatoide, lupus, Sjögren y neoplasias nos pueden dar poliartritis y serositis. Entonces ahí tenemos que empezar a hacer búsqueda. Entonces, por ejemplo, buscamos Sjögren síndrome, síndrome de Sjögren y efusión pleural. A mí me gusta hacer búsqueda con el PubMed, pero hay otras opciones también, de hecho. Y vamos viendo qué artículos nos pueden responder esta pregunta. Entonces, por ejemplo, acá hay un artículo de un caso clínico de un paciente que tenía un pulmón encogido, función pleural, como una manifestación inicial de un Sjögren primario. Entonces, ¿hay casos descritos de función pleural? Sí. Otro caso también y así. Entonces, ¿están descritos casos en el Sjögren con serositis? Sí. Entonces, ¿podemos plantearlo como una opción? Definitivamente que sí. Y buscamos también el linfoma. El linfoma también puede presentarse como efusión pleural si hay varios artículos que muestran, ¿no?, que la efusión pleural puede ser parte de el cuadro clínico de un paciente con linfoma. Entonces, seguimos haciendo la búsqueda y seguimos preguntándonos, ¿qué paciente que de esas causas iniciales que hemos visto, una poliartritis crónica y que tienen serositis pleural, además pueden hacer plaquetopenia? Entonces, de estas opciones, ¿cuáles nos pueden explicar plaquetopenia y cuáles no? Entonces, hacemos búsqueda. ¿La artritis reumatoide se asocia a plaquetopenia? La respuesta es no. Entonces, estas otras opciones, el lupus, evidentemente que sí, nos puede dar este tipo de manifestaciones, pero el síndrome de Sjögren y las neoplasias puede ser. Entonces buscamos nuevamente en la literatura y vemos que, por ejemplo, si hay reporte de casos de trombocitopenia en pacientes que tienen Sjögren primaria. Por acá también, trombocitopenia en síndrome de Sjögren. Y por lo tanto, podemos decir de que sí es posible. Y la otra parte iba con respecto ya ahora el compromiso cutáneo. Entonces, primero, por la artritis crónica, causas. Tenemos una lista de 8 o 10 causas que nos expliquen serositis pleural, se nos acorta 4. Plaquetopenia, se nos acorta 3. Y que adicionalmente presente rash, ¿no? El rash mencionado, no solamente rash malar, sino también ese rash psoriasiforme, ¿no? Eh, que podemos verlo, ¿no? Y como ya sabemos, el compromiso cutáneo es un aspecto importante en el lupus. Y en las neoplasias, el linfoma nos podrá producir también rash. Y nuevamente hacemos nuestra búsqueda y vemos que sí, el rash malar se puede presentar en pacientes que tienen linfoma de células T. Ya si bien no es una serie de casos, son reportes, pero está descrito, ¿no? Se está presente. Y podemos asumir de que también puede haber rash. Y de hecho que lo hay, ¿no? Pacientes con linfoma también pueden tener compromiso cutáneo agudo, similar al lupus cutáneo agudo. Pero también
el rash de aspecto psoriasiforme, que correspondería a un lupus cutáneo subagudo, también se ha descrito como forma de presentación paraneoplásica en linfoma no Hodgkin. ¿Ok? Entonces, podemos decir de que el lupus y el linfoma nos explican todas estas manifestaciones que hemos visto. Ahora, hay que empezar a ver si hay alguna otra manifestación que pueda ser explicada también por el linfoma. Por ejemplo, alopecia puede ser una manifestación clínica que también se presente en el linfoma u otras manifestaciones que comiencen a aparecer. Entonces, nuestra primera presunción, teniendo en cuenta todas las manifestaciones clínicas que ha presentado la paciente, es un lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, como diagnóstico diferencial, el linfoma nos explica también todas estas características. Y es lo que debemos de evaluar para definir si es que también podemos hacer un diagnóstico de linfoma. Pero la historia nos comienza a dar otras informaciones. En 5 de noviembre, la paciente ingresa por disnea pequeños esfuerzos, requiere uso de oxígenos, 3 litros por cáluga binasal, pasa a neumología para descartar TBC y estudio de plaquetopenia. Y los exámenes del 7 de noviembre muestra, había bajado un poquito la hemoglobina, estaba en 14 y algo, baja a 12.9, las plaquetas bajan un poquito más a 72.000, leucocitos se mantienen normales y ya se encuentra linfopenia. Estaba más de 1.000 al inicio y ahora está en 600. No hay trastorno de función renal, hay hipoalbuminemia importante y el sedimento urinario muestra leucocituria con microhematuria y proteína 2 cruces en orina. Hepatitis viral sale negativo y sale un resultado de anticuerpos antinucleares positivos, 1/1000 patrón homogéneo con anti-SM positivo. Le realizan toracocentesis en 3 oportunidades, le drenan aproximadamente 1.000 centímetros cúbicos. Le hacen estudios de BK, Bloxel, citología para neoplasia, salen negativos, negativo para estudio de micobacteria y el Bloxel también que es para micobacteria y al tener un derrame pleural unilateral le realizan una biopsia y es informada como una pleuritis crónica. Le hacen una biopsia de piel y concluyen que tiene un lupus eritematoso cutáneo subagudo. Teniendo en cuenta el periodo de la pandemia, ¿no? Esta paciente se evaluaba por teleconsulta y a pesar de todo el cuadro clínico que se había mencionado, el médico neumólogo dice, bueno, vamos a darle tratamiento específico porque tiene una inflamación crónica severa con tejido de granulación a nivel pleural. No le importó que tuviera resmalar, no le importó que tuviera un lupus cutáneo subagudo, ¿no? No le importó que en el examen de orina hubiera proteína 2 cruces, solamente se enfocó en que tenía una inflamación crónica severa, ¿no? Con un derrame pleural masivo. Y le inician tratamiento específico. Entonces, este es un aspecto importante en el cual no se actuó en consecuencia de lo que uno está evaluando. No se actuó en consecuencia. En enero,
La paciente presenta aumento de volumen de pies, con eritema, sensación de ardor. Se plantea que hay una posible neuropatía asociada a tratamiento antituberculoso. Indican piridoxina, evaluación por reumatología. En enero, ¿no?, del año 2021, es evaluada en reumatología del Hospital Grau. El reumatólogo ve pues que tiene el paciente alopecia, las lesiones mencionadas, artritis, hace un diagnóstico de lupus activo, ¿no?, después de que la enfermedad empezó en el mes de julio, ¿no?, del 2020, y que teníamos información suficiente en el mes de noviembre de 2020 para plantear ese diagnóstico. Se inicia hidroxicloroquina, se suspende terapia antituberculosa y se transfiere al Hospital Almenar. La paciente persistía con disnea, ahora estaba con dolor abdominal, vómitos, persistía la taquicardia, ya habíamos visto el resultado de ANA positivo a títulos altos, con anti-DNA positivo, anti-SM positivo, persistía la plaquetopenia, pero ya ahora una plaquetopenia leve, linfopenia. La tomografía confirmaba pues, ahora que había un derrame pleural bilateral. Había también infusión pericardia, o sea, ya estamos hablando de una policirositis, hipocomplementemia, proteínas tres cruces en orina, anemia, ¿no? Retención, comienza a haber retención nitrogenada, y con todo este cuadro clínico, pues ya la posibilidad de un linfoma ya queda pues descartado, ¿no? Evidentemente. Y se inicia por enfermedad activa, pulso de metilprednisolona, 750 miligramos día, por 3 días, y a fines de enero pasa a nuestro servicio para su manejo respectivo. Se le hace una biopsia renal, teniendo en cuenta que había 3 cruces de proteínas, ¿no? Había un sedimento activo, había retención nitrogenada, y se encuentra pues una nefritis lúpica de clase 3. Y la paciente inicia tratamiento aparte de la metilprednisolona, recibe prednisona a dosis altas por la severidad de las manifestaciones clínicas, inicia tratamiento también con micofenolato con un buen resultado. Muy bien, entonces, este es un ejemplo bastante claro de cómo debemos enfocar el problema y cómo debemos de actuar en consecuencia de acuerdo a lo que uno va pensando, ¿no? Y esta es una muestra de cómo en este caso no se actuó en consecuencia inicialmente, ¿ok? Y la enfermedad fue progresando, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Entonces, como resumen, debemos de siempre identificar los problemas más importantes. Número 2, debemos de darle el nombre correcto a los problemas. Debemos de tomar los problemas más importantes para empezar a hacer la disquisición diagnóstica y nunca olvidarnos de que debemos hacer diagnósticos diferenciales. Lo que nos parece que es, no necesariamente lo es. ¿Ok? Entonces, siempre tengamos presente que el diagnóstico diferencial debe ser parte de la evaluación rutinaria de todo paciente. Si hay diagnósticos evidentes, como al final en este caso ya a la paciente se le vino pues todas las manifestaciones clínicas, pues ya no hay mucha dificultad. Pero hay otras en las cuales pues debemos hacer un raciocinio e inclusive debemos hacer búsqueda bibliográfica para casos que son difíciles, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese sería el mensaje final. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Todo claro, doctor.
Todo claro. Qué bueno. Entonces, tengan presente este enfoque. Es muy útil. Va a servir para toda su carrera. Y bueno, eso sería todo pues de mi parte. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor. Buenas Buenas tardes, gracias, doctor. Buenas tardes.